Hola, feliz día para todos. Mi nombre es Irina González, junto con mi compañera Luz Daris Escolar. A partir de este momento les vamos a compartir nuestro tema de exposición, que es el TDA. Las siglas TDAH equivalen a trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Seguramente es la problemática más frecuente y por ello la más estudiada en el área de la psicopatología infantil. En conclusión, el TDA es un trastorno crónico de carácter neurobiológico, es decir, está relacionado con biología del cerebro, en concreto con una producción insuficiente de dos neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina, que son sustancias químicas que intervienen en la comunicación entre neuronas, y con un componente hereditario muy importante. Si el padre o la madre lo padecen, los hijos también tienen un 75% de probabilidades de padecerlo. Los síntomas pueden ser o pueden dividirse en tres grandes grupos: la desatención, la impulsividad y la hiperactividad. Las personas que padecen desatención a menudo cometen errores porque no atienden a los detalles, no acaban las tareas, les resulta difícil organizarse y planificarse, evitan las tareas que requieren atención continuada, les cuesta seguir las instrucciones, pierden objetos, se distraen con facilidad por estímulos externos. Por eso sus familiares, amigos y profesores los pueden considerar perezosos o irresponsables. La impulsividad: con frecuencia realizan acciones de forma precipitada, son impacientes, interrumpen las conversaciones, hacen comentarios inapropiados, no saben esperar el turno en las colas, no reflexionan sobre las consecuencias de sus actos, no leen las instrucciones al completo, de forma que no saben qué tienen que hacer o lo hacen de forma incorrecta. No saben planificar ni tienen estrategias para realizar las tareas, les cuesta analizar las situaciones en su conjunto, reaccionan de forma exagerada, tienen dificultades para aplazar la gratificación inmediata y les cuesta tolerar la frustración. Esto les comporta un riesgo elevado de sufrir accidentes y también altas probabilidades de sufrir un rechazo social. Por otro lado, la hiperactividad es el exceso de movimiento o actividad sin finalidad concreta, ya sea motora o vocal. Se manifiesta con el movimiento constante de manos y pies, el cambio de postura o balanceo en la silla, levantándose repetidamente por pura necesidad de estar en movimiento, deambular sin movimiento aparente o correr y saltar en situaciones poco apropiadas. Les cuesta dedicarse a actividades tranquilas o entretenerse con juegos que no requieren movimiento. Hablan en exceso, tararean y hacen ruiditos con la boca. Este grupo de síntomas es el más evidente y el que causa más problemas, de forma que suelen ser por lo que padres y profesores dan la voz de alarma y consultan al médico. Es cierto que el concepto TDA en la actualidad es bastante novedoso comparado con otras enfermedades que se conocen desde hace muchos años, como por ejemplo la gripe, que fue descrita por Hipócrates en el 412 a.C., pero la referencia a niños y niñas impulsivos, hiperactivos y con déficit de atención ya la encontramos en la literatura científica de finales del siglo XVIII. La primera descripción de un cuadro clínico con TDA se realizó en 1798 por el doctor Alexander Chinston. Este doctor insistía en la incapacidad de atender y la falta de constancia de los niños que lo padecían. Más tarde, en 1845, el médico alemán Heinrich Wolfgang fue el primero en describir el comportamiento de niños hiperactivos. En el libro Struwwelpeter, un niño que no puede estarse quieto cuando está sentado. Por otro lado, el pediatra George Steele, en 1902, al que se le considera padre del TDA, propiamente dicho, fue quien describió los síntomas del que hoy conocemos como TDA combinado.
Aunque recibió el nombre de daño cerebral mínimo, Steele aseguraba haber observado niños con una discapacidad en la fuerza de voluntad y una evidente incapacidad para concentrarse. A Steele se le atribuye la primera descripción científica de conductas impulsivas y agresivas, de lo que él denominaba defectos del control moral, que para aquella época era una etiqueta normal. Poco después, en 1908, el catedrático español Augusto Vidal publicó su Compendio de Psiquiatría Infantil, una descripción del comportamiento de niños que hoy se diagnosticarían como hiperactivos. A este le siguen las descripciones de Hans Polnoff y Frank Kramer en 1932, quienes describieron niños hiperkinéticos, similares a los que describe Lanz en la actualidad. Luego, en 1950, los expertos cambiaron el nombre por el síndrome hipercinético y en el 1960 se presentan como un trastorno del comportamiento, separándolo de la noción de lesión cerebral. En ese entonces se hablaba del síndrome del niño hiperactivo. Fue en 1968 cuando apareció el TDA por primera vez. Este reúne todos los trastornos mentales de la infancia y de adultez, y se hizo con la idea de unificar criterios entre profesionales y proponer de acuerdo de manera que un diagnóstico hecho en París significase lo mismo que en cualquier otro lugar del mundo. Etiología. Causas. En las últimas décadas se ha avanzado en la comprensión de las posibles causas del TDA, aunque hoy en día no hay un consenso sobre las mismas. Las distintas hipótesis buscan la explicación fundamental en aspectos neurológicos o neuroquímicos que interactúen con factores ambientales y psicológicos. Aunque las causas no están completamente aclaradas, parece evidente que se trata de un trastorno multifactorial con una base neurobiológica y predisposición genética que interactúan con factores ambientales. La hipótesis sobre la etiología abarcan diversas áreas, como la genética conductual y molecular, factores biológicos adquiridos, la neuroatonomía, la bioquímica cerebral, la neurofisiología, la neuropsicología y el entorno psicosocial. Dentro de la genética conductual, en estudios familiares se ha observado una mayor prevalencia de TDA y otros trastornos psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, el trastorno antisocial, la dependencia a drogas y alcohol en los familiares de estos pacientes. En estudios de adopciones se ha visto una mayor prevalencia del TDA en los padres biológicos frente a los adoptivos, y la población normal de 18,6 y 3% respectivamente. En estudios de gemelos hay una concordancia para los síntomas del TDA del 55% en gemelos monocigóticos. O sea, esto quiere decir que se refiere a los gemelos que se originan por la fecundación de un óvulo y un espermatozoides. Y el 33% en gemelos disigóticos. Los disigóticos quiere decir que se originan en la fecundación de dos óvulos fecundados, pero por dos espermatozoides diferentes. El coeficiente de heredabilidad es del 0,65%.
En la genética molecular parece que un 70% de los TDA se deben a factores genéticos en relación con mutaciones de varios genes, lo que se le llama trastorno poligénico. Se ha comprobado que hay varios genes que codifican moléculas con un papel importante en la neurotransmisión cerebral que muestran variaciones alélicas, polimorfismos, y que influye en el TDA. Estos genes defectuosos dictarían al cerebro la manera de emplear neurotransmisores como la dopamina, encargada de inhibir o modular la actividad neuronal que interviene en las emociones y el movimiento. Es así donde se sugiere un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales, en el que se apoya la inhibición y el autocontrol. A pesar de la asociación significativa con el TDA, las magnitudes de efectos son muy pequeñas, por la que la probabilidad de desarrollar TDA posiblemente depende de varios genes. Debe haber varias combinaciones. Hay que tener presente que muchos niños con polimorfismos genéticos no tienen un TDA y muchos niños con TDA no tienen ninguno de los conocidos polimorfismos. Cuando se detecta un caso de TDA, tanto los hermanos como los padres tienen alta probabilidad de sufrir o haber sufrido TDA. Factores biológicos adquiridos. El TDA puede adquirirse o modularse por factores biológicos adquiridos durante el periodo prenatal, perinatal y postnatal. Es decir, que la madre haya tenido una exposición intrauterina al alcohol, a la nicotina y determinados fármacos, como son las benzodiazepinas y anticonvulsivantes. También la prematuridad o bajo peso al nacimiento, alteraciones cerebrales como encefalitis o traumatismos que afectan a la corteza prefrontal, una hipoxia, la hipoglucemia, la exposición a niveles elevados de plomo en la infancia temprana. También se ha asociado con alergias alimentarias, ser aditivos, aunque se necesitan más investigaciones al respecto. Factores neuroanatómicos. Las técnicas de imagen cerebral han permitido conocer la implicación de la corteza prefrontal y los ganglios basales, áreas encargadas de regular la atención. Varios estudios con resonancia magnética han observado en los niños con TDA un menor tamaño de diferentes áreas cerebrales, reducción total del cerebro, cuerpo calloso, núcleo caudado y del cerebelo que va cambiando con el tiempo durante el desarrollo normal. Algunas diferencias se mantienen hasta una década, mientras que otras desaparecen. Las diferencias en el núcleo caudado desaparecen sobre los 18 años. Estas diferencias volumétricas se manifiestan precozmente y se correlacionan con la gravedad del TDA, pero no hay relación con el tratamiento farmacológico ni con la comorbilidad. Factores neuroquímicos. La NA y la DA, que son la dopamina y la noradrenalina, son los dos neurotransmisores de mayor relevancia en la fisiopatología y tratamiento farmacológico del TDA. Ambos están implicados en la función atencional, también en la regulación motora. El sistema de atención se encuentra en el lóbulo frontal. Este está encargado de la función ejecutiva. La DA y la NA son los neurotransmisores implicados. La actividad de ellos es analizar la información y prepararse para responder. Las funciones más importantes son la inhibición motora, la cognitiva y la emocional. La planificación
y la memoria de trabajo a corto plazo, como por ejemplo recordar un teléfono mientras lo marcamos. El sistema atencional posterior, o sea, el lóbulo parietal y cerebelo, encargado de la flexibilidad cognitiva. La NA es el neurotransmisor implicado. Su actividad es elegir la información más significativa, evitar lo que no sirve y fijar la atención en nuevos estímulos. Factores neurofisiológicos. En los pacientes con TDA se han observado alteraciones en la actividad cerebral, como reducción del metabolismo, el flujo sanguíneo, en el lóbulo frontal, en el cerebelo, en la corteza parietal, aumento del flujo sanguíneo y actividad eléctrica en la corteza sensomotora, activación de otras redes neuronales y déficit de la focalización neuronal. Por último, los factores psicosociales. Los factores psicosociales pueden influir y modular las manifestaciones del TDA. La severidad y expresión de los síntomas puede verse afectado a través de la interacción gen-ambiente, ya que ciertos factores ambientales pueden tener distintos impactos en individuos que tienen un gen en particular frente a personas que no lo tienen. Estos factores son inestabilidad familiar, problemas con amigos, trastornos psiquiátricos en los padres, paternidad y crianza inadecuada, relaciones negativas de padres e hijos, niños que viven en instituciones con ruptura de vínculos, adopciones y bajo nivel socioeconómico, aunque este último no está claro si es un factor en sí o está mediado por las peores condiciones prenatales o perinatales y otros factores de conclusión. Clasificación o subtipos. El TDA no se manifiesta de la misma manera en todos los niños. De hecho, un niño puede presentar TDA de 3 maneras diferentes. Algunas personas piensan que se trata de subcategorías o tipos de TDA. El tipo de TDA con la que el niño se ha diagnosticado depende de los síntomas que presente. TDA predominante, hiperactivo, impulsivo. Los niños que tienen este tipo de TDA presentan síntomas de hiperactividad y sienten la necesidad de moverse constantemente. También tienen dificultad para controlar sus impulsos. Por lo general no tienen problemas de atención. Esta presentación se ve más a menudo en niños pequeños. Suele ser más sencillo identificar las señales de este tipo de TDA. Los niños que lo tienen suelen tener dificultad para permanecer sentados en clase y para controlar su comportamiento. TDA, presentación predominante con falta de atención. Los niños que tienen este tipo de TDA tienen dificultad para prestar atención. Se distraen con facilidad, pero no son impulsivos o hiperactivos. A veces se denominan de manera no oficial como trastorno por déficit de atención o TDA. Los niños con este tipo de TDA pueden pasar inadvertidos porque no molestan en clase. De hecho, es posible que parezcan tímidos o que sueñen despiertos. Aunque pueden que no tengan problemas de conductas importantes, su inatención puede provocarles otros problemas. TDA, presentación combinada. Los niños que tienen este tipo de TDA muestran problemas significativos, tanto de hiperactividad, impulsividad, como de falta de atención. Tienen los 3 tipos de TDA combinado. Sin embargo, puede que estos problemas de hiperactividad e impulsividad disminuyan gradualmente al aproximarse a la adolescencia. Genotipo y fenotipo conductual. El genotipo son el conjunto de variaciones en los genes de un individuo. Aquí se tiene en cuenta qué información genética viene codificada en dichos genes. Los genotipos varían entre individuos
porque los genes tienen diferentes versiones y formas. Estas diferentes versiones y formas se llaman alelos. Como por ejemplo, en una persona, los alelos que codifican para el color de cabello pueden ser diferentes a los alelos de otra persona. Esto quiere decir que el color del cabello de una persona puede ser rubio, el de otra persona puede ser negro, el de la otra puede ser pelirrojo o castaño. Igual estos alelos codifican también el tipo sanguíneo de cada persona. Puede ser A o puede ser B, va variando en las diferentes personas. Es decir, cada persona o cada individuo tiene una constitución alélica llamada genotipo. Y todos somos diploides, es decir, que todos creamos una copia de los cromosomas del espermatozoide de nuestro papá y una copia de los cromosomas del óvulo de la mamá. El genotipo más los factores ambientales que actúan sobre el ADN determinan las características estructurales. Pueden ser bioquímicas, fisiológicas y conductuales del organismo, es decir, su fenotipo. El fenotipo es la manifestación de una característica de cualquier tipo, ya sea física, fisiológica, química o conductual. Los genes más los factores ambientales determinan la expresión de los rasgos. La genética molecular permite que a partir de una secuencia de ADN y ARN el estudio de la estructura y las funciones de los genes. Parece que un 70% de los TDA se deben a factores genéticos en relación con mutaciones de varios genes. Esto tiene el nombre de trastorno poligénico. También se ha comprobado que hay varios genes que codifican moléculas con un papel importante en la neurotransmisión cerebral, que muestran variaciones alélicas. A esto se le da el nombre de polimorfismo y que influyen en el TDA. Estos genes defectuosos dictarían al cerebro la manera de emplear neurotransmisores como la dopamina, DA. Ella interviene en las emociones y el movimiento. Es así donde se sugiere un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales en que se apoya la inhibición y el autocontrol. A pesar de la asociación significativa con el TDA, las magnitudes de defectos son pequeñas, por lo que la probabilidad de desarrollar TDA posiblemente dependen de varios genes y probablemente haya varias combinaciones distintas de genes. Esto es poligénico con heterogeneidad genética. Cuando se detecta un caso de TDA, los hermanos, así como los padres, tienen alta probabilidad de sufrir o haber sufrido TDA. Los estudios de familiares han señalado históricamente una prevalencia de TDA entre padres y hermanos de pacientes con TDA. El riesgo o probabilidad de TDA en un hijo llega al 60 o 90% si uno de los padres lo sufre. En estudios de adopciones se ha visto una mayor prevalencia del TDA en los padres biológicos frente a los adoptivos. Estos estudios demuestran que los niños hiperactivos tienden a asemejarse más intensamente a sus padres biológicos que a los adoptivos. Dentro de los factores ambientales, el TDA puede adquirirse o modularse por factores biológicos adquiridos durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal. Es decir, como la exposición intrauterina de alcohol, nicotina y determinados fármacos, benzodiazepina, anticonvulsionantes, entre otros. También influye la prematuridad o bajo peso al nacimiento, alteraciones cerebrales como encefalitis o traumatismos que afectan a la corteza prefrontal, una hipoxia, la
hipoglucemia o la exposición a niveles elevados de plomo en la infancia temprana. También se ha asociado con alergias alimentarias, aunque se necesitan más investigaciones al respecto. Las manifestaciones psicosociales pueden influir y modular las manifestaciones del TDA. La severidad y expresión de los síntomas puede verse afectado a través de la interacción genética. Es decir, ciertos factores ambientales pueden tener distintos impactos en individuos que tienen un gen en particular frente a personas que no lo tienen.